Dios les bendiga, mis queridos hermanos. En este momento quiero compartirles algo que realmente es muy, como diríamos, actual, lo que necesitamos en este tiempo. Y Dios puso en mi corazón justamente algo sobre la fe. Dice la palabra de Dios que por fe fuimos salvos, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, es lo que dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros creemos en Cristo, fuimos salvos y alcanzamos esa paz y esa salvación en Cristo. Pero hay algo muy puntual que yo quiero recalcar en esto. Yo puse como título esta breve reflexión: con mi fe te alcanzaré. Y la fe es algo maravilloso, que solo Dios nos ha concedido por gracia. Y vamos a la palabra de Dios directamente en Primera de Pedro, el capítulo 1, desde el versículo 3 en adelante. Y dice así la palabra de Dios: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Qué palabras tan alentadoras. Acá el apóstol Pedro, el título de este pasaje dice: una esperanza viva. ¿Y qué es lo que nos mantiene en esa esperanza viva? Es nuestra fe, es nuestro sentir, es creerle a Dios. Y cuando hablamos de fe, hablamos de confianza, de creer, de estar seguros en la otra persona. Y acá el apóstol Pedro nos dice algo muy hermoso, versículo por versículo, pero yo resalto algunos. Y justamente habla de la salvación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Pero dice ahí el versículo 5 nos habla, voy a leer primero el 4. Dice: para una herencia incorruptible. Quiere decir que no se corrompe, que no se destruye, incontaminada, que queda siempre ahí, firme, bajo la gracia, con limpieza, con claridad. ¿Sí? Por eso dice incontaminada, no mezclada con las cosas humanas, e inmarcesible. No cambia, no se mueve, está allí. ¿Reservada para quién? Reservada para nosotros. Queridos hermanos, esto nos tiene que dar un aliento muy grande, porque la salvación que Dios nos ha concedido por Jesucristo, no hay precio con que pagarlo. Pero también nos habla el versículo 5, que nos dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y cuando habla de que somos guardados, nos está hablando de que
El Señor nos protege, nos mantiene bajo su cuidado. ¿Por qué? Porque a través de la fe. Si yo creo, voy a creer que Dios me protege, que Dios me ayuda, que Dios me libra de tantas cosas malas que hay en este mundo. Como dice también la palabra, que vamos a pasar persecuciones y un montón de cosas que después sigue diciendo más adelante. Y a veces cuando pasamos problemas y necesidades, es como que nuestra fe va menguando. Pero es justamente ahí cuando tenemos que mostrar que confiamos en Dios plenamente, que confiamos que es Él el que nos va a dar la salida del problema, nos va a dar la fuerza para soportar. Si vamos a la palabra de Dios, toda la Biblia nos habla de hombres, de mujeres de fe que alcanzaron tantas promesas, hicieron tantos prodigios por todo lo que Dios le había prometido y por el propósito de Dios, pero fueron probados para ver su fe hasta dónde llegaba, hasta dónde creían en Dios, hasta dónde llegaba su fe. Lo vemos a Abraham, ¿sí?, que es el padre de la fe, como él creyó en Dios y le fue contado, dice la palabra, le fue contado por justicia, porque él creyó en la palabra de Dios, en lo que Dios le había prometido. Deja tu tierra, tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y a veces Dios nos dice algo a nosotros, y lo digo por mí, que a veces Dios dice algo de hacer y parece algo tan lejano y tan imposible, que es como que nos quedamos ahí esperando, será, no será. Pero cuando nosotros creemos a lo que Dios puede hacer, ahí seguimos firmes en la fe, seguimos confiando en Dios, porque Él es fiel, Él nos promete y Él está, y Él lo hace. Por eso nos habla el versículo 5, que también para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por la fe, somos protegidos por la fe. Hoy en día la gente muchos creen diciendo creo en Dios, otros que creen en otro santo, en cualquier cosa, en seres humanos, personas, pero eso no ayuda. Pero nosotros mostramos al mundo que creemos en un Dios poderoso, en un Dios verdadero, que cumple y que tiene todo el poder, y que dice la palabra de Dios que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y también dice la palabra que al que cree todo le es posible. Entonces, si creemos en Dios y creemos en sus promesas y creemos tenemos esta esperanza viva que un día estaremos con el Señor, reinando con Él, porque Él nos ha preparado un lugar maravilloso de vida eterna juntos. Por eso acá nos habla la palabra y nos dice que el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Y esto nos está diciendo que vamos a ser probados, que nuestra fe va a ser probada. Dios dirá, bueno, vos crees en mí, a ver si tenés la fe, la confianza de que este momento tan difícil va a pasar. Y que no solo eso, sino que Dios va a abrir un camino, va a dar una salida. Repito, tantos de los siervos de Dios como el apóstol Pablo, como Jeremías, como Daniel y sus compañeros jóvenes, prefirieron
entrar en ese horno de fuego antes de negar su fe en el Dios vivo. Y eso es lo que hoy muchos cristianos a veces se debilitan por la situación que estamos viviendo. Pero justamente es la prueba de nuestra fe, como dice acá, que nuestra fe va a ser probada por fuego. Vamos a pasar por ese horno de fuego, pero no neguemos nunca quién es nuestro Señor y Salvador, quien dio su vida por nosotros, para darnos esa esperanza viva, estar junto con Él. Y eso es lo que muchas veces nos debilitamos en la fe, pero que esta palabra nos anime a estar firmes y seguir firmes. Acuérdense, me viene ahora en mente, cuando esa mujer escondió esos espías que venían para saber y conocer la ciudad, ¿sí? Y vemos que esa mujer, siendo una mujer pecadora, una prostituta, ella creyó. Le creyó a esos hombres que iban y que le hablaron de Dios y que Dios iba a derribar la ciudad. Jericó la iba a derribar. Y ella le creyó. Y vemos que por creerle fue salva ella y su familia. Y también nos dice la palabra de Dios que el que cree será salvo, tú y tu casa. Y esto es tan importante, hermanos queridos, que nosotros mantengamos nuestra fe, nuestra confianza plena en Dios, aunque venga la tormenta tan grande. Con los discípulos, cuando estaban en la barca, les vino la tormenta y se asustaron tanto, hasta que Jesús calmó las aguas. Y Jesús le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué? Que Dios nos dé la gracia, que nosotros nos pongamos firmes a buscar de la palabra y a creer en la palabra y no a creer en las circunstancias, porque las circunstancias son adversas, son contrarias. Job también le dijo a su propia esposa, cuando ella le decía: ¿para qué vos seguís viviendo? Déjalo a Dios, maldecía a Dios y muérete. Y él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Y conocemos el resultado de esa fe, de esa fidelidad a Dios, de creerle a Dios. Y eso es lo que hoy necesitamos, queridos hermanos, para que la fe, como dice, como hemos leído acá el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Para que Jesucristo, cuando Él venga, nosotros podamos estar firmes y decir: acá estoy, Señor. Y ahí se manifiesta la gloria, la alabanza y la honra a nuestro Dios. Y vamos a estar seguros, felices, libres de la muerte, de la condenación eterna. Es cuidar nuestra salvación, hermanos. Hoy en día hay cristianos que van para un lado y para el otro y se hacen su propia idea del Evangelio. Y eso no es tener fe, y eso no es seguir a Cristo. Por eso tenemos que saber bien la palabra para estar firmes en la fe y creer lo que Dios nos dice. Como está hablando acá, vamos a leer también en Hebreos, el capítulo 11, muy conocido, que todo el capítulo se lo recomiendo a leerlo. Yo lo he leído tantísimas veces y lo sigo leyendo, y me anima a que esperar en este Dios grande. Que el primer versículo dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, nos está diciendo que la fe no es tenerlo todo para decir: yo creo en Dios porque tengo todo, no me falta nada. No, es todo lo contrario. Es esperar
lo que no tengo, lo que no veo, lo que no puedo yo por mi propia posibilidad o capacidad. Lo espero en Dios, porque creo en Él, porque tengo fe que Dios lo va a hacer. Por eso es la convicción de lo que no se ve, es la certeza de lo que se espera. Y si nosotros esperamos una liberación, un avivamiento, un despertar a la iglesia, salvación de miles de almas en este tiempo, que lo creamos por fe y esperemos que Dios lo hará. Porque Él es Dios que todo lo puede, y al que cree todo le es posible. Aleluya. Es tan hermoso esperar, y luego el Señor nos sorprende con lo que nunca pensamos, con lo que quizás nuestros ojos humanos lo ven tan imposible, pero Dios es poderoso, pero por la fe lo vamos a alcanzar. Por la fe alcanzaremos tantas cosas que estamos esperando en Dios, pero que sigamos esperando y confiando, y Dios lo hará. Aleluya. Dios salvará nuestra familia, salvará gente que está destruida y hará obras maravillosas a través de nuestra fe que pongamos en obra. Aleluya. Vamos también a leer otro versículo en 2 Corintios. 2 Corintios, el capítulo 5, versículo 7. 5, versículo 7. Y dice, porque por fe andamos y no por vista. Caminamos por fe esperando lo que no, como leímos recién en Hebreos, esperando lo que no vemos, esperando lo que no tenemos. Yo lo creo y lo espero. Eso es lo que está diciendo aquí. Por fe andamos y no por vista. No es por lo que veo, por lo que toco, sino por lo que creo que Dios es el que hace las cosas. Este es nuestro Dios maravilloso. Y también nos habla en Romanos, el capítulo 9, versículo 33, no lo vamos a leer para no tomar mucho tiempo. Dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Y a veces nos avergonzamos de decir que soy cristiano, de decir que yo creo en Cristo, y nos avergonzamos. Pero dice que el que creyere no será avergonzado. Porque si nosotros creemos, Dios no nos va a avergonzar. Al contrario, va a demostrar a los demás quiénes somos, quién es Él y quiénes somos nosotros, hijos suyos que creemos. Y eso es lo importante. El que creyere en Él no será avergonzado. Y hace pocos días tuve la oportunidad de hablar con un muchacho joven. Y este joven me preguntaba algunas cosas y salió la conversación de la palabra de Dios. Me dice, ¿usted es católica? No, yo soy evangélica, cristiana evangélica, y creo en Dios, y le empecé a hablar. Y él me miraba y me decía, qué bueno, qué lindo. Digo, bueno, si vos creés, Dios te va a dar, Dios te va a ayudar, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir camino, te va a proteger. Y le hablé bastante. Esa es nuestra fe, tenemos que demostrar a los demás y vivir por fe en este mundo. Entonces, ahí sí vamos a alcanzar todas las bendiciones, las riquezas, pero estemos con esa firmeza y el creer que Dios no nos abandona. Vamos a ser pasados por fuego, repito, como dice la palabra, pero Él no nos va a dejar ahí. No nos va a dejar que ese fuego nos consuma, como también nos habla en Isaías, pasará por las aguas y no te ahogará, pasará por el fuego y no serás quemado. Y habla de pruebas. Y nuestra fe tiene que ser probada, hermanos.
porque ahí demostramos en quién hemos creído. No podemos solamente creer o ir a la iglesia y pensar, y bueno, para bendición, que Dios me bendiga, que Dios me ayude en esto, y termina ahí. La fe tiene que estar ahí cuando estamos en los peores problemas de nuestra vida. Es ahí donde tenemos que demostrar nuestra fe, de creer en el Dios que todo lo puede. Y eso es lo que Dios espera en este tiempo, hermanos queridos, que nosotros estemos firmes, porque nosotros no andamos por lo que vemos, tocamos, lo que tenemos. A veces quizás no tenemos nada, nos falta todo, pero en el momento justo el Señor dice, acá estoy yo y acá tienes lo que necesitas. Yo lo vivo día a día y cada cristiano creo que lo vive día a día de diferentes maneras. Por eso es hermoso mantener nuestra fe, porque por fe vivimos y no por lo que vemos y tocamos o lo que tenemos. Y eso es lo que Dios nos está queriendo hablar en este tiempo. Y el que creyere, acuérdense, nunca será avergonzado. Vemos bíblicamente, los que tuvieron fe nunca fueron avergonzados. Y ahora me viene en mente que yo lo vi por Facebook y me dio mucha pena y dolor, pero por otra parte me dio fuerza y alegría. Los musulmanes persiguen a los cristianos, los sirios persiguen a los cristianos, y estoy hablando de gente que me han transmitido estas noticias directas, y a varios de ellos los pusieron afuera en un monte, debajo de los árboles, diciéndole, o renuncian a ese Jesús que ustedes hablan, o los matamos. Y ellos dijeron, prefiero morir y no renunciar a Jesucristo. Y ahí los mataron, en el momento. Pero sabemos que ellos tendrán una corona de gloria, porque no negaron a Jesús. Al contrario, dieron su vida antes de negar a Jesucristo. Antes de dejar, de tener miedo a decir, bueno, si me matan más vale, trato de pasarla. El Señor sabe, son cosas duras, fuertes, pero es lindo tener la confianza y entender la vida cristiana, de vivir por la fe. Tenemos que vivir por fe. Este es nuestro propósito, y de mantener esa salvación tan gloriosa que Dios nos ha concedido. Y que en este mundo Dios nunca nos va a abandonar y nunca nos va a hacer faltar lo necesario. Al contrario, mucho más abundantemente de lo que nosotros esperamos y creemos. Y por último quiero cerrar con el versículo que está en Habacuc, el capítulo 2, versículo 4, que todos conocemos también, que dice, el justo por su fe vivirá. El justo. ¿Y quién es el justo? No que nosotros somos justos por ser buenos, sino que el Señor nos justificó por su gracia y por su amor. Por eso fuimos justificados y por eso somos justos. Y tenemos que vivir por fe. El justo por su fe vivirá y alcanzará la gloria de Dios día a día. Hermano, no tema cuando le toque pasar por el fuego, cuando le toque andar por el desierto sin que hay nada, cuando le toque pasar por las aguas que parece que se está ahogando. No tema, cree, ten fe y Dios hará. Este es nuestro Dios. Cree en Dios, Él nunca falla, nunca, nunca. Él es así y Él es así, Dios fiel, porque Él es un Dios todopoderoso que ha hecho todo, y por amor nosotros podemos conocerlo, como también habíamos leído sin conocerlo ahí en Pedro cuando hablaba, que hemos creído sin haberlo visto, sin haberlo tocado, por fe. Lo hemos aceptado y hemos creído, y es como que hubiéramos visto a Jesucristo y hemos creído en Él. Crea, tenga fe
ponga su vida en las manos de Dios y siga adelante. En fe, porque por la fe fuimos salvos y el justo vivirá por la fe. Que Dios los bendiga muy, muy ricamente. Siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti. Como fuente de agua viva.
sacia mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame.